En el año 1966, hace 54 años, comencé a trabajar como docente en una escuela de Villa 213, Formosa, año 66. Al siguiente año, una docente que trabajaba en la zona rural vino a trabajar también a Villa 213. Primero conversábamos como colegas y después comenzamos a salir y después nos pusimos de novios. Y esa chica es Nidia, mi esposa. Hace 53 años empezamos nuestra relación y gracias a Dios la conservamos con su ayuda hasta hoy. Gloria a Dios. Amén. Su primera intención como novia no fue hablarme de nuestra casa, de nuestro futuro, de nuestros muebles, de casamiento. No. Su primera intención fue hablarme del Señor Jesucristo. Yo en ese momento era ateo, no creía en Dios. Nunca había leído la Biblia y pensaba que era un libro anticuado para gente ignorante. Y nunca la había leído. ¿Qué pensaba de Jesús? Bueno, que era un personaje histórico que había muerto y quedado en la tumba, muerto para siempre. Así también me iba. Mi corazón estaba vacío, sin esperanza, sin fe. Tenía ideas suicidas, una gran depresión por la falta de Dios en mi vida. Pero durante todo un año, Nidia me habló de Jesús. Alguien diría, ella era una chica cristiana evangélica. No, ella era católica. Pero era una católica diferente. Era una católica que iba a misa, pero no a rezar, sino a orar. Qué extraño. No quiero decir que sea la única, pueden haber otros católicos que hagan lo mismo. Pero ella nunca se fue a postrarse delante de nada, sino que hablaba con el Dios invisible espontáneamente, o sea que oraba. Desde su más tierna infancia, ella tenía un deseo en su corazón de leer la Biblia. Pero cada vez que iba a la parroquia, le decía al sacerdote, ¿dónde puedo conseguir una Biblia? ¿Dónde puedo conseguir una Biblia? Y nunca consiguió concretar su sueño de tener una Biblia para comenzarla a leer. Pero cuando estaba trabajando en una zona rural, la casualidad, que no existe, sino la causalidad, Dios permitió que una compañera, otra docente, era hija de un pastor. Y esa chica, con Nidia comenzaban a leer la Biblia todos los días y el sueño de Nidia se comenzó a concretar de por primera vez leer la palabra de Dios. Así que cuando nos conocimos, nos pusimos de novios, la primera intención de ella no fue hablarme de nuestro futuro, sino hablarme de Jesucristo. Y yo rechazaba obstinadamente su propuesta. Pero ella incansablemente me hablaba durante todo un año. Y al año más o menos, escuchando un micro radial de 5 minutos en mi habitación de soltero, por primera vez dije, ¿qué pierdo si probé de todo en la vida? Probé a los astrólogos, probé a los curanderos, probé a los adivinos, probé a todo y me iba de mal en peor. Así que voy a hacer el último intento, ya que escucho que Jesús está vivo y que Jesús me puede llenar el vacío de mi corazón.
Me puse de rodillas al lado de mi cama y dije: Jesús, si es verdad que estás vivo, si es verdad que existís, si es verdad que resucitaste, aquí está mi corazón, vení a mí, yo te quiero conocer. Y si yo te conozco, yo te voy a seguir, yo te voy a servir. Y ahí estuve orando no sé cuánto tiempo. Y en el momento de estar orando, vino sobre mí un sentimiento de arrepentimiento. Y empecé a llorar como un niño. Y le empecé a pedir perdón por todos mis pecados. Para mí, hasta ese momento no eran pecados. Eran cuestiones juveniles. Y le pedí perdón y lloré y lloré y lloré. No sé cuánto tiempo estuve allí. Pero lo que te puedo asegurar es que yo me levanté un muchacho nuevo. Tenía 23 años. Nuevo. La vida cambió de color. La vida cambió de sentido. ¿Y todo por qué? Porque mi novia, con su mejor y la primera intención fue darme testimonio de Jesús. Me habló de Jesús 1 y 1000 veces, me habló de Jesús, y yo entiendo que oraba por mí. Yo no oraba en ese momento porque no era creyente. Así que eso hizo un cambio radical. Cuando yo conocí a Jesús en mi experiencia personal, a partir de ahí, mi primera intención fue empezarle a hablar a todos mis familiares de Jesús. Le hablé a una hermana, le hablé a mis padres, le hablé a mi sobrina, le hablé a todos, a mis compañeros. Al año siguiente dejé la docencia y me fui a trabajar en el Banco Nación Argentina de Villa Ángela, de Villa 213 a Villa Ángela. Seguíamos solteros. Pero mi primera intención era hablarle a todos de Jesús. ¿Por qué? ¿Quién me pidió que lo hiciera? El hecho de haber tenido una experiencia con Jesús, de haberlo conocido, no como una historia, sino como el Jesús de la historia, me revolucionó la vida. Y el Señor me permitió ganar a una hermana, más tarde a mis padres, a una sobrina, a un cuñado, a otro hermano, a otro y a otro y a otro. Y la conclusión es: todo aquel que verdaderamente tiene un encuentro con Jesús no puede callar. Naturalmente, espontáneamente, sin que nadie le motive, Él quiere hacer conocer a todos los que se crucen en su camino y hablarle de Jesús. No sabe nada de la Biblia. Lo único que sabe es que Jesús está vivo, que Jesús es real, que Jesús te ama, que Jesús te puede perdonar pecado. Por primera vez en mi vida tuve paz en mi conciencia, tuve gozo en mi corazón. ¿Cómo callar ante algo tan glorioso y guardármelo para mí mismo? Después me di cuenta, leyendo la palabra de Dios, que cuando uno tiene un encuentro espiritual con Jesús, la primera intención es hablar de Él a otros. Y lo puedo probar con la Biblia. El mensaje de hoy se llama la primera intención. Si uno nunca tuvo un encuentro verdadero con Jesús, lo más probable es que si uno lo tomó como una linda historia, van a andar gente alrededor tuyo, pero a nadie le vas a hablar de Jesús. Pero el que realmente tuvo un encuentro con Jesús no puede callar. Y desde ahí en adelante, en todos mis mensajes de radio, de televisión, de internet, de medios gráficos, mi mensaje central es: recibí a Jesús en tu corazón. Los que leen, los que escuchan mis mensajes se darán cuenta que ese es mi punto central. Aceptarlo como tu Salvador, como tu Señor, pedirle perdón por tus pecados y Él te va a perdonar completamente. Te va a regalar la salvación de tu alma, la vida eterna, te va a dar gozo, te va a dar paz, te va a dar esperanza, te va a revolucionar la vida. ¿Cómo callar ante algo tan glorioso?
Cuando vos descubrís un gran medicamento que te hizo bien, andás de vecino en vecino, te veo que estás enfermo. Mira, este medicamento a mí me hizo tan bien, próbalo. Y cuando la persona prueba, te agradece inmensamente. Pero la primera intención es hablar de Él sin que nadie nos motive. Esa sería la evidencia que yo tuve un encuentro espiritual real con Jesús. Si yo solamente acepté la historia, lo más probable es que no le hable a nadie de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 37, Juan 1, 35 al 37, estoy por usar la Reina Valera contemporánea. Juan 1, 35 en adelante dice, al día siguiente, Juan el Bautista, estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. El día anterior, si uno lee el pasaje anterior, él tuvo un encuentro con Jesús, Juan el Bautista. Dice el relato que Jesús vino a él y Dios le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Ese es mi Hijo. Y Juan dice, no el pasaje que leímos, el anterior, el día anterior. Y ahí conocí quién es el Hijo de Dios. Y él no pudo callar. Su primera intención era hablarle a sus discípulos, ¿de quién? De Jesús, a quien el día anterior había terminado de conocer personalmente y lo bautizó en el río Jordán. Y ahora él está dando testimonio a sus discípulos. Su testimonio era tan convincente porque no estaba contando una historia que le contaron. Él estaba diciendo, a mí me pasó, yo lo conocí, es algo extraordinario. ¿Cómo me gustaría que ustedes también lo conozcan? Juan les dijo, este es el Cordero de Dios. Para los discípulos esta era una expresión muy conocida, porque en el pueblo de Israel se sacrificaban corderitos, se derramaba su sangre, y eso era una figura, una representación del que vendría más adelante, el verdadero Cordero de Dios, que tendría que morir por cada pecador de este mundo, porque la palabra de Dios explica que todos estamos bajo condenación, pero necesitamos que un inocente muera en nuestro lugar para que Dios nos perdone nuestro pecado cuando aceptamos ese sacrificio sustitutorio. Así que cuando Juan le dice a sus discípulos, ese es el Cordero de Dios, para ellos era una frase conocida, porque ellos ya sabían que estaban esperando el Mesías prometido, el Cristo. La palabra Mesías o Cristo es la misma. Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Quiere decir el ungido de Dios, el enviado de Dios, con la misión de venir a morir por cada pecador de este mundo y regalarle la salvación del alma, la vida eterna, el perdón de sus pecados y un día llevarlo al cielo si lo aceptan en su corazón como su Salvador personal. Así que la expresión este es el Cordero de Dios era familiar. Pero ¿cuál fue la primera intención de Juan el Bautista? La primera intención fue hablarle a sus discípulos no de una religión, no de rituales, sino de hablarle del Señor Jesucristo. Y eso produjo en ellos un deseo intenso de conocer también a ese Cristo del cual su maestro Juan el Bautista les estaba hablando. Los versículos 38 y 39 dicen, Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo, vengan y vean. Ellos fueron y vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día porque eran como las 4 de la tarde.
Hay una pregunta de Jesús que si no la entendemos bien, podemos interpretarla mal. Le siguen y dice Jesús, ¿qué buscan? Alguien podría llegar a pensar como que es un reproche, pero es todo lo contrario. Él inicia el diálogo para que ellos le expresen sus sentimientos, sus deseos, qué buscan. Parafraseando y aclarando, podríamos decir que Jesús le dijo, ¿qué esperan de mí? ¿Quieren conocerme? ¿Quieren saber más sobre mi persona? Y los discípulos le preguntaron, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Parece que la pregunta de los discípulos no era tan interesada en él, sino en el lugar geográfico donde vivía. Pero en realidad a ellos no le importaban la casa donde vivía, la zona geográfica. Ellos estaban interesados en la persona de Jesús. Porque si vivía en Capernaum, o si vivía en Jerusalén, o vivía en otro lugar de Israel, daba lo mismo. Así que la pregunta de los discípulos, ¿dónde vive?, significa, Señor, ¿cómo sos? ¿Cómo queremos conocerte? Nuestro maestro Juan el Bautista nos habló en una forma tan magnífica de tu persona, pero nosotros no queremos quedarnos con el relato de nuestro maestro Juan el Bautista. Queremos conocerte en forma personal. Así que fueron con él. Y Jesús no le explica, no le dice, yo soy así, mis costumbres son estas. Él no se va en explicaciones. Vean lo que dice, vengan y vean. La mejor manera de que alguien conozca a Jesús no es describiéndole la persona de Jesús, sino hacer que lo conozca alguien a Jesús en forma personal. Alguien una vez quiso ilustrar esto, diciendo, si nunca hubieses conocido la naranja, y yo te explico, bueno, tiene un sabor un poquito dulce, un poquito agrio, es un poquito agridulce. La persona que nunca tomó naranja, no alcanzaría a entender. ¿Cuál sería la forma más práctica que conozca a alguien el sabor de la naranja? Dándole que lo pruebe. Para que una persona conozca a Jesús, todas nuestras explicaciones se quedan cortas. Nuestra misión no es explicarle tanto de Jesús, sino quiero que conozcas a Jesús. Esa era la intención de Nidia. Ella me decía, quiero que conozcas a Jesús. Quiero que lo experimentes en tu propia vida. Quiero que sepas cómo es Él. Ella no me explicaba mucho con palabras. Su deseo es que yo tenga un encuentro con Jesús. Y gracias a eso me motivó y lo tuve. Así que ellos fueron y conocieron personalmente al Señor, y como eran las 4 de la tarde se quedaron con Él. Muchas veces pensé, qué tarde y qué noche memorable. ¿Cuántos de nosotros hubiese querido pasar esa tardecita, tal vez esa noche, hablando personalmente con el Hijo de Dios? Yo creo que ese habrá sido un impacto sobrenatural en la vida de estos 2 discípulos de Juan el Bautista. Así que se fueron y tuvieron ese encuentro con Él. Y por lo que sucede después nos damos cuenta, la primera intención de estos 2 discípulos fue hablarle a otros de su gran descubrimiento. Los versículos 40 al 42 dice, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido significa el Cristo. Entonces lo llevó a Jesús, quien al verlo dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro, y Pedro quiere decir piedra. Ahí tenemos, Andrés no gastó tiempo ni palabra para explicarle a su hermano Pedro cómo era Jesús. Lo llevó
para que Pedro tuviera un encuentro personal con el Señor Jesucristo. La primera intención de Andrés, ¿cuál fue? Hacer que su hermano Cefas en ese momento, o Simón mejor dicho, Simón era el nombre. La primera intención de Andrés fue que su hermano Simón conozca personalmente a Jesús. No vemos que él le haya explicado su carácter, su personalidad, su forma de hablar. Pedro, o mejor dicho, Simón, vení, conocelo, vení, conocelo. Te va a impresionar, te va a transformar la vida. Así que espontáneamente lleva a Simón y le compartió ese gran hallazgo, que todos judíos esperaban la venida del Mesías. No le explicó, sino que lo llevó. Ya conocía Jesús a Simón. ¿Por qué? ¿Lo había visto antes? No. Jesús conoce la vida de cada uno de nosotros. No te asustes, pero Jesús te conoce lo que pensás, conoce lo más íntimo que hay en tu mente, en tu corazón. Es más, quiero decirte algo, que si estás aquí es porque Jesús te dio la vida. Jesús te amaba y te conocía antes de que fuera formado en el vientre de tu mamá, porque Él es la vida y la vida en abundancia. Y si estás aquí es porque Jesús un día te formó en el vientre de tu mamá. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué ella lo conocía? Porque le dijo que él se llamaba Cefas. Pero a partir de ahí no se iba a llamar más, o mejor dicho, se llamaba Simón. Pero dice, ya no te llamarás Simón, te vas a llamar Cefas, o sea, Pedro, que quiere decir piedra. Le cambió el nombre. En aquella cultura y en esa época era común que Dios le cambiara el nombre a las personas. A Sarai le puso Sara, a Abraham le puso Abraham, y así por el estilo. A muchos le cambió el nombre. La pregunta es, ¿en nuestros días Dios cambia los nombres? No, hace algo más profundo que cambiar el nombre. Nos cambia la vida. Y de ser uno que está camino al infierno, te cambia y te lleva que vas camino al cielo. De estar en el reino de las tinieblas de Satanás, te trae al reino de la luz de su amado Hijo. De ser un hijo del diablo, te hace un hijo de Dios. Te cambia más que cambiar el nombre, te cambia la vida. La Biblia dice de modo que si alguno está unido a Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, desde ahora todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Todas las cosas son hechas nuevas. Y Jesús no es que te quiere cambiar de religión, te quiere cambiar la vida. De cargos de conciencia te quiere dar paz. De desesperanza te quiere dar esperanza. De tristeza te quiere dar gozo. Nosotros conocemos, pero ¿cuántos familiares nuestros no conocen a Jesús? Si nosotros hemos conocido esas bendiciones, nuestra primera intención va a ser que nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de colegio, de estudio, vecinos y todo, puedan tener un encuentro con Jesús. Algunas personas que no entienden dicen, ¿querés hacerme de tu religión? No, no hay tal cosa. Nosotros no somos proselitistas, no ganamos personas para una religión. Queremos que cada persona en este mundo conozca al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es un cambio de religión, sino un cambio de relación, de una relación cortada con Dios a una relación íntima con Dios por medio de Jesús. Y no hay otra forma. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Juan 14:6. El único medio es por medio de Cristo, pero la gente no conoce. Hay mucha gente que dice, me han confesado hace muchos años que soy fiel a mi religión.
Y le digo, ¿pero tenés la paz de Jesús? La verdad que no. ¿Tenés la esperanza de Jesús? No, la verdad que no. Entonces le explico, ninguna religión te puede dar esas cosas. Solamente un encuentro personal con el Hijo de Dios. Entonces, esa es la idea de que el que conoció a Cristo haga conocer a otros de su amor y su misericordia. Los versículos 43 al 46 dicen, al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven a ver. Felipe no le explicó a Natanael. Natanael y Felipe no eran familiares, eran amigos. Pero Felipe no le dijo, mira, si vos lo llegás a conocer, te vas a deslumbrar. Claro, Natanael era un buen israelita y él sabía que el Mesías no podía provenir de Nazaret, porque las profecías decían que tenían que haber sido de su tierra de Belén. Y Jesús nació en Belén, pero Natanael no sabía. Entonces le dice a su amigo Felipe, pero ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe no le explica la historia. ¿Qué le dice? Venía a conocerlo, venía a conocerlo. Y cuando lo lleva, el Señor le habla y le dice, te conocía. Pero no es que lo había visto antes, en su omnisciencia, él ya lo conocía a Natanael. Los versículos 47 al 51 dice, cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿y de dónde me conoces? Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le respondió, ¿crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verás. También le dijo, de cierto les digo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Qué escena tan llamativa. Su amigo Felipe no le explicó, lo llevó. Y Jesús dice, ese es un verdadero israelita, porque sabe que el Mesías no podía provenir de Nazaret, sino de Belén. Pero Natanael desconocía. Y dice, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Qué significa eso? La higuera era un lugar que tenían los israelitas. En cada casa generalmente había una higuera. Y acostumbraban a ir a ese lugar debajo y tener su tiempo devocional. Orar, leer las Escrituras. Entonces Jesús le dice, no porque lo haya visto, Natanael, cuando estabas debajo de la higuera teniendo tu devoción, yo ya te vi. En mi omnisciencia ya sabía que ibas a venir a mí. Y Natanael se queda deslumbrado y le dice, pero Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dice, que te dije estas cosas, ¿me crees? Vas a ver cosas mayores que te van a deslumbrar si te haces mi seguidor. En síntesis, ¿qué estamos mirando? ¿Cuál fue la primera intención de cada una de estas personas al conocer a Jesús? Hacer que otros también lo conozcan. Hay una organización misionera en Argentina y en todo el mundo que es la Declaración de Misión de Jucum. Jucum quiere decir juventud con una misión y dice, somos un movimiento global de cristianos de muchos orígenes, culturas y tradiciones cristianas dedicados a servir a Jesús en todo el mundo. Nos reunimos con un propósito común para conocer a Dios
y darlo a conocer. Hermanos queridos, si nosotros conocemos a Jesús, nuestra mayor misión en la vida cristiana es darlo a conocer. ¿A quién? A tus familiares, a tus hermanos, a tus cuñados, a tus padres, a tus sobrinos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a todo aquel. Esa es la evidencia que hemos conocido a Jesús. Ahora, si alguien solamente aceptó la historia de Jesús, lo más probable es que nunca le hable al Jesús de la historia. Pero el Jesús real, si está en tu corazón, no lo vas a poder callar, porque Él es un fuego que te consume, que te llena de fuerza, que te llena de vigor, que te llena de esperanza, que te llena de confianza. En medio de un mundo en pandemia, vos tenés una esperanza viva. En medio de un mundo en crisis, vos tenés una razón por la cual vivir. ¿Cuál es? Jesucristo. Gloria a Dios. Así que yo quisiera que esta mañana le digamos: Señor Jesús, si yo nunca tuve un encuentro contigo, yo quiero tener hoy ese encuentro. Y si ya tuviste ese encuentro, quizás las perturbaciones, los problemas, las dificultades te hayan hecho olvidar de la gran estrella del universo que es el Señor Jesucristo. El diablo es muy astuto y nos quiere entretener. La crisis económica, la pandemia, el gobierno, la inflación. Pero hoy el Señor te dice: yo quisiera que te olvides de esas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas tus necesidades te serán añadidas. Pero yo te necesito, hijo, yo te necesito para que le des testimonio de mí a cientos, miles, millones que no están preparados para enfrentar la eternidad. Y hoy el Señor te dice: quiero usar tu vida, no para que hables de tu iglesia, menos de tu pastor, que hables de mí, te dice Jesús, y nosotros le decimos: amén, Señor, cuenta conmigo. Quisiera invitarte a estar de pie, mi hermano. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor que se encienda el fuego, la pasión de hablar de Cristo a la gente, de invitarla a conocer a Cristo. Y si alguien nunca le recibió a Cristo, esta mañana puede ser tu oportunidad. Querido Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque descubrimos en tu palabra que la primera intención de cada uno que te conoció personalmente no puede callar, se transforma en un testigo tuyo. Señor, si los problemas de la vida nos han distraído, hoy tomamos el compromiso, Señor, de hablarle de ti a la gente y de orar por la gente y de hacer que te conozcan para que reciban la salvación de su alma, la vida eterna. Y si alguna persona que está en esta mañana acá nunca invitó a Cristo a entrar a su corazón, yo te animo a que le digas estas palabras: Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón. Yo conocía tu historia, pero no te conocía a ti. Yo quiero que vivas en mi corazón. Quiero que seas mi Salvador, mi Señor. Te pido perdón por mis pecados y por la fe recibo la salvación de mi alma, la vida eterna. Y de ahora en adelante te seguiré, te seguiré, te seguiré. Y confesaré delante de la gente que tú estás vivo y que tú regresas a buscarnos en cualquier momento. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Hermano, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor acaba de pedirnos. Que el Señor te bendiga.